Hay casas que parecen guardar silencio. Casas normales. Casas con ventanas, jardín, habitaciones familiares y una puerta principal que no parece esconder nada especial. Pero a veces, detrás de una fachada tranquila, puede haber una historia tan oscura que ni el paso de los años consigue enterrarla. Esta es la historia de una casa en Amityville, Nueva York. Una casa que antes de convertirse en una leyenda paranormal, fue el escenario de una tragedia real. Una casa donde una familia fue asesinada mientras dormía. Una casa que, tiempo después, otra familia abandonó asegurando que algo invisible, algo oscuro, algo imposible de explicar, seguía allí dentro. Este caso se hizo famoso en todo el mundo como el horror de Amityville. Pero antes de hablar de fantasmas, voces, presencias y fenómenos extraños, tenemos que empezar por lo único que sí está completamente demostrado. La noche en la que todo comenzó. El 13 de noviembre de 1974, en el número 112 de Ocean Avenue, vivía la familia DeFeo. Era una casa grande, de estilo colonial holandés, situada en una zona tranquila de Long Island. Desde fuera parecía una vivienda familiar perfecta. Tenía varias plantas, un jardín, una piscina y unas ventanas superiores que, con el tiempo, se harían famosas por parecer dos ojos mirando hacia la calle. Pero aquella noche, dentro de la casa, ocurrió algo terrible. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, entró en las habitaciones de su familia armado con un rifle, 1 a 1. Asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras estaban en sus camas. Su padre, su madre, sus 2 hermanos, sus 2 hermanas. 6 personas murieron aquella noche. Lo más inquietante del caso es que, según las investigaciones, los cuerpos fueron encontrados en sus camas, boca abajo. No hubo señales claras de lucha. No hubo vecinos que recordaran haber escuchado los disparos de una forma evidente. Y durante años muchas personas se preguntaron cómo era posible que nadie dentro de la casa hubiera despertado, corrido o intentado escapar. Ronald DeFeo Jr. fue detenido, juzgado y condenado. Pero sus explicaciones nunca terminaron de aclarar del todo lo ocurrido. En algunas versiones habló de voces, en otras cambió detalles. Y aunque legalmente fue declarado culpable, el crimen quedó rodeado de preguntas, rumores y teorías. La casa de Ocean Avenue quedó marcada. Durante meses nadie quiso vivir allí. Era demasiado reciente, demasiado oscuro. Demasiado difícil imaginar una vida normal en un lugar donde una familia entera había sido asesinada. Pero entonces, un año después, apareció otra familia. George y Kathy Lutz buscaban una casa para empezar una nueva etapa. Eran una pareja con hijos, con ganas de construir un hogar. Cuando vieron la vivienda de Amityville, les impresionó. Era grande, era bonita, tenía espacio, y además su precio era mucho más bajo de lo esperado. Pero había una razón. El agente inmobiliario les contó lo que había ocurrido allí. Les explicó que en esa casa habían asesinado a una familia. George y Kathy lo hablaron, y según se ha contado muchas veces, decidieron que aquello pertenecía al pasado. Pensaron que una casa no tenía la culpa de lo que había pasado dentro de ella. Pensaron que podían limpiar, rezar, empezar de cero y convertir aquel lugar en un hogar. Así que en diciembre de 1975, la familia Lutz se mudó a la casa de Ocean Avenue. Y desde el principio, según su testimonio, algo no se sintió bien. No fue un susto inmediato. No apareció una figura en mitad del pasillo la primera noche. No hubo una de película con una puerta cerrándose de golpe. Fue algo más sutil, más lento, más incómodo, como si la casa no los quisiera allí. George empezó a notar una sensación extraña, un frío que parecía concentrarse en ciertas zonas, un cansancio cada vez más pesado, una incomodidad que no sabía explicar. La casa tenía calefacción, pero algunas habitaciones seguían sintiéndose heladas. No era solo frío de invierno, era un frío denso, un frío que parecía estar pegado a las paredes. Kathy también comenzó a sentirse intranquila. Tenía la sensación de no estar sola, como si alguien la observara desde algún rincón, como si hubiera una presencia que se movía por la casa cuando todos intentaban dormir. Al principio intentaron encontrar explicaciones normales. Una casa antigua hace ruido, la madera cruje,
las tuberías suenan, el viento golpea las ventanas. Y cuando una familia se muda a un lugar donde ocurrió una tragedia, es normal que la imaginación juegue malas pasadas. Pero los días pasaban, y la sensación no desaparecía. Según el relato de los Lutz, George empezó a despertarse cada noche alrededor de la misma hora, las 3:15 de la madrugada, una hora que, según la historia, coincidía aproximadamente con el momento en el que habían ocurrido los asesinatos de la familia de Feo. Cada noche George abría los ojos. La casa estaba oscura, todo parecía quieto, pero él sentía que algo lo había despertado. No un ruido fuerte, no una alarma, algo más difícil de explicar. Una presión, una llamada, una sensación de que debía levantarse. Poco a poco George empezó a obsesionarse con la casa. Pasaba horas despierto, revisaba habitaciones, comprobaba puertas, miraba por las ventanas. El ambiente familiar empezó a cambiar. La casa, que debía ser un nuevo comienzo, empezó a sentirse como una trampa. Entonces llegaron los olores. Según los Lutz, algunas habitaciones empezaron a llenarse de un olor desagradable, como a podredumbre, sin que pudieran encontrar su origen. También aseguraron que aparecían manchas extrañas, sustancias viscosas, rastros que no sabían de dónde venían. Una de las historias más famosas del caso habla de una especie de baba verdosa que habría aparecido en zonas de la casa. Pero lo más inquietante no eran solo los fenómenos, era la acumulación. Una cosa rara puede explicarse. 2 cosas raras pueden ser casualidad. Pero cuando cada día aparece algo nuevo, la mente empieza a romperse. Los hijos también comenzaron a sentirse afectados. La hija pequeña, Missy, empezó a hablar de una amiga imaginaria. Una presencia llamada Jodie. Según algunas versiones, Jodie no era una niña, era algo diferente. Una figura que podía cambiar de forma. Una presencia que decía vivir allí. Una presencia que, supuestamente, la niña veía en su habitación. Para cualquier padre, un amigo imaginario puede parecer algo normal. Muchos niños los tienen. Pero en aquella casa, después de todo lo ocurrido, nada parecía normal. Porque Missy no solo decía que Jodie estaba allí. También decía que Jodie le hablaba y que no quería que la familia se marchara. George y Kathy empezaron a preocuparse cada vez más. La idea de que sus hijos estuvieran expuestos a algo que no podían entender les resultaba insoportable, pero al mismo tiempo dejar la casa no era una decisión sencilla. Acababan de comprarla, habían invertido allí su dinero, y quizá una parte de ellos no quería aceptar que algo invisible pudiera expulsarlos de su propio hogar. Entonces ocurrió uno de los episodios más famosos. Una noche George miró hacia una de las ventanas y, según su relato, vio unos ojos rojos mirándolo desde la oscuridad. No una sombra vaga, no un reflejo claro. Unos ojos, 2 puntos rojos, fijos, observando. La imagen era tan perturbadora que quedó grabada para siempre en la leyenda de Amityville. ¿Fue un animal? ¿Fue el reflejo de alguna luz? ¿Fue sugestión? ¿O había algo más mirando desde fuera? Nadie puede probarlo. Pero para la familia Lutz, cada episodio aumentaba la certeza de que la casa estaba habitada por algo que no pertenecía al mundo normal. Y lo peor era que no parecía una presencia pasiva. No era solo una energía triste, no era solo el eco de una tragedia. Según ellos, era algo agresivo, algo que quería desgastarlos, separarlos, agotarlos, hacer que dudaran de sí mismos. La tensión dentro de la familia creció. George se volvió más irritable. Kathy empezó a tener sueños extraños, pesadillas relacionadas con la casa y con los crímenes. La vida diaria se llenó de miedo, cada puerta cerrada podía esconder algo. Cada sonido nocturno podía ser una señal, cada mirada hacia una ventana podía terminar en terror. Y entonces empezaron los fenómenos físicos, puertas que se cerraban, objetos que parecían moverse, ruidos en zonas vacías de la casa. Sensaciones de presencias pasando cerca, golpes, susurros, pasos. La casa parecía despertar por la noche, como si durante el día fingiera normalidad y, al caer la oscuridad, revelara su verdadera naturaleza. Los Lutz intentaron buscar ayuda espiritual. Según la historia,
Un sacerdote fue llamado para bendecir la casa, pero al entrar, habría sentido una presencia extraña, y en una de las habitaciones, según el relato más conocido, habría escuchado una voz que le ordenó marcharse. Una voz que no venía de ninguna persona visible. Una voz que decía, «Vete». Después de aquello, la idea de que la casa estaba maldita se hizo todavía más fuerte. La familia había intentado resistir. Había intentado racionalizarlo. Había intentado seguir viviendo. Pero cada día parecía más difícil. Cada noche era más larga y cada fenómeno parecía acercarse un poco más a ellos. Lo más aterrador de Amityville no es solo que la familia dijera haber visto cosas extrañas. Lo más aterrador es pensar en lo que significa vivir dentro de un lugar donde ya no confías en nada. No confías en los ruidos, no confías en las sombras, no confías en tus propios ojos. No sabes si estás viendo algo real o si el miedo está deformando todo lo que te rodea. Y quizá esa sea la verdadera fuerza de esta historia. La duda, porque algunas personas creen que los Lutz contaron la verdad, otras piensan que exageraron, otros aseguran que todo fue un montaje para ganar dinero. Pero incluso si uno duda de los fantasmas, hay algo que no se puede borrar. Una familia fue asesinada en esa casa. Otra familia entró después y salió huyendo en menos de un mes. Y desde entonces el nombre de Amityville quedó unido para siempre al terror. La familia Lutz aguantó solo 28 días. 28 días en una casa que, según ellos, se volvió inhabitable. 28 días de frío, voces, olores, presencias, ojos en la oscuridad y una sensación cada vez más fuerte de que algo quería destruirlos. Pero esta es solo la primera parte, porque lo que ocurrió después fue todavía más extraño. La huida repentina. Las investigaciones, las acusaciones de fraude, la intervención de investigadores paranormales, la fama mundial, los libros, las películas y la gran pregunta que sigue abierta hasta hoy. ¿Fue Amityville una de las casas más embrujadas de la historia o una de las mentiras más famosas del mundo paranormal? Mañana subiré la parte 2, donde veremos qué pasó cuando la familia Lutz abandonó la casa. ¿Qué dijeron los investigadores? ¿Qué pruebas aparecieron? ¿Qué contradicciones se encontraron? ¿Y por qué este caso sigue dividiendo a creyentes y escépticos casi 50 años después? Si quieres descubrir el final de esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque mañana continuamos con la parte más polémica del caso Amityville. Y recuerda, a veces, lo más peligroso no es entrar en una casa maldita. Lo más peligroso es descubrir que quizá nunca estuviste solo dentro de ella.